¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar sobre pino negro japonés o Kuromatsu, como se dice en el idioma japonés. Una de las especies más buscadas y más utilizadas a nivel mundial para hacer bonsái. En Japón obviamente es una de las especies que por excelencia se trabajan. Y bueno, a nivel personal, una de mis especies favoritas para trabajar. Sigo aprendiendo de ellos y quise hacer este video porque muchos de mis clientes, muchos de mis alumnos siempre se preguntan o escucho los comentarios de que les tienen cierto recelo, cierto temor inclusive a esta especie porque se ha hablado en algunas ocasiones un poco mal de ella. Tal vez se dice que el pino negro se muere muy fácil, se dice también que el pino negro es sumamente difícil de mantener, es muy complicado. Y bueno, yo no vengo simplemente a desmentirlo, simplemente vengo también a hablar de mi experiencia, de lo que he logrado aprender sobre estos pinos y que tal vez, estoy seguro, le puede servir a usted para sus pinos, y si no tiene uno, para que se anime y para que se motive y pueda adquirir un hermoso pino negro japonés y pueda trabajar y pueda desarrollar de una forma ordenada, de una forma más entendida lo que a esta especie refiere. Y bueno, pino negro japonés se da de una forma natural en las costas de Japón. Es por esa razón de que se da muy bien o se adapta perfecto a lo que es el clima tropical. Acá en Costa Rica el pino negro se da perfecto, no se da de forma natural. Todos los árboles que están acá en el país han sido traídos por semilla y bueno, es el resultado de estos árboles que tenemos acá. Eso tal vez lo hará mucho más valioso porque acá no se da de forma natural. Entonces todos los pinos que tenemos aquí han sido resultados en algún momento de semillas que se han importado del Japón o de algunas otras partes del mundo y se han desarrollado acá. Algunos otros han sido acodos de árboles madre que se han sembrado, en fin, pero bueno, no es un árbol que se dé naturalmente en nuestro país, en Costa Rica, pero es una especie que gusta a muchos y a otros les llama la atención, pero como digo, le tienen cierto recelo. Entonces este video justamente es para que usted pueda aprender de mi experiencia y compartir con ustedes lo que yo he logrado notar de estos árboles y lo que he podido desarrollar con los años de estos arbolitos tan bonitos que bueno, sí tienen su paciencia, sí tienen su forma de trabajar. Y lo primero que les quiero decir es respecto al cultivo. El pino negro japonés no es muy amigo de la humedad excesiva. Obviamente, como cualquier árbol, como cualquier especie, necesita hidratarse. Vamos a compararlo hasta cierto punto con los juníperos. Pero la diferencia en cuanto al riego, por ejemplo, es que el junípero se hidrata más por follaje. El pino negro no se hidrata por follaje, o al menos no se ha dicho en ningún lado. Obviamente él se hidrata casi el 100% por lo que es raíz. Pero también, como se da, como les dije al inicio, en las costas de Japón, el árbol está acostumbrado a una temperatura muy alta. Quiere decir que debe estar expuesto 100% al sol. Entre más sol le dé, mejor para el pino. Y controlar mucho lo que es la humedad. Entre más sequito mejor, no al extremo, obviamente, porque todo extremo es malo. Pero sí debe tener un grado de humedad controlado. Eso va a ayudar también a la salud del árbol y para que el tamaño de la aguja no se dispare. Por eso tenemos que tener cierto cuidado en épocas de invierno, cuando es muy fuerte, tener ese cuidado con nuestros pinos. Lo siguiente es el sustrato. Al pino le gusta un sustrato bien drenante, con una buena porosidad. Acá se recomienda la piedra volcánica y la piedra pómez en una proporción de 70-30. 70% piedra volcánica, 30% pómez, que es en el que está sembrado este amigo mío, que ustedes ya lo han visto en otros de mis videos. Gusta mucho también de lo que es el abono orgánico. Le gusta al árbol tener su dosis de abono orgánico. Tampoco hay que usar abonos muy fuertes en lo que nitrógeno respecta, porque también eso va a disparar el tamaño de la aguja. Y lo que buscamos en un pino negro, pues obviamente son agujas pequeñas, compactas, para poder ir haciendo las nubes de follaje que tanto gusta e ir ramificando el árbol de una forma controlada. De lo contrario, este árbol, si tuviera agujas de este tamaño, pues lo que se vería sería casi un seto y no se podría apreciar la estructura que este árbol ya va tomando poco a poco, que eso ha sido a raíz de, o a razón de cultivo, a razón de tenerlo con abono orgánico y una exposición al sol al 100%. Eso es lo que ha ayudado que esta aguja cada vez sea menor, sea más pequeñita y no se dispare tanto. Pero
Eso es solamente una parte de la ecuación en cuanto a lo que es cuidado del pino negro. Donde nos vamos a centrar hoy propiamente es en lo que es el trabajo de la ramificación y cómo limpiar un pino negro. Lo primero que yo tengo que decirles a ustedes es que un pino negro no debe quedar de una forma llena totalmente de hojas o de agujas, porque eso va a impedir el tránsito libre de aire o de oxígeno en medio de todo el follaje, y eso lleva un poco a complicar las cosas. Voy a cambiar de ejemplo, vamos a poner este amigo a un lado, y yo tengo otro pino que ustedes ya lo habrán visto también en otro de mis videos. Es este otro pino negro que por razones de tiempo y por otro tipo de razones no he podido darle trabajo adecuado a este pino, y esto es lo que pasa cuando dejamos el pino crecer. Se empieza a hacer una masa de agujas o una masa de hojas prácticamente incontrolable, y eso está evitando que el aire, el oxígeno, transite libremente por entre todo lo que es su follaje y su ramificación, y eso provoca, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. Déjeme quitarlo un segundo para que se pueda ver. Eso provoca que los brotes internos empiecen a morir. Ahí usted puede ver, déjeme taparlo ahí un poco, ahí se puede ver mejor. Esto pasa cuando aquí hay tanta hoja que primero no está entrando suficiente luz solar. Obviamente lo conocemos y lo entendemos que en cualquier especie donde no entre suficiente luz al interior del follaje, al interior de la ramificación, eso va a dar al traste con la ramificación interna y con la brotación interna. Eso es algo lógico y también aplica para lo que es pino negro. Eso también funciona así. Entonces, esta es una de las razones. Y lo otro es que el momento él empieza a hacerse completamente tupido, ya más bien parece una alfombra, no parece un pino, entonces empezamos a perder un poco esa forma. También es necesario en algún momento, por darle vigor al árbol, dejarlo crecer fuerte, pero hay que tener mucho cuidado que no suceda esto, porque aparte de lo que les acabo de decir, también fomenta mucho las plagas. Este árbol, el pino negro, acá en nuestro país, en Costa Rica, es muy dado a contaminarse de escama, que es un tipo de ácaro, succionador de savia, que se posiciona entre todas las escamas. Es una plaga muy fuerte, se reproduce muy rápido y puede matar un árbol en cuestión de un corto plazo. Entonces también eso es necesario. Este árbol, yo ahora que lo bajé del techo donde los tengo, me di cuenta que este árbol también tiene plaga, entonces es necesario limpiarlo completamente, dejarle las agujas como deben ser, limpias, la ramificación bien clara, para que el árbol pueda otra vez recuperarse, y también hay que darle una fumigada contra ácaros para eliminar la plaga completamente y que el árbol no vaya a tener ningún problema. Pero básicamente usted puede ver la diferencia. Voy a poner este acá un segundo y voy a tratar de acercar este otro, y usted puede ver ahí la diferencia entre un árbol limpio, un poco más definido, con la aguja más pequeña, y un árbol completamente descuidado, si podemos decirlo de alguna manera, donde la aguja se ha disparado más a crecer, se ha tupido demasiado, no entra suficiente luz, al contrario de este otro. Ok, entonces nos vamos a centrar en cuanto a lo que es el mantenimiento propio de la especie, en cómo hacemos para limpiar estas montón de agujas, cómo seleccionamos las ramas. Parte de la limpieza del árbol en cuanto a agujas, en cuanto a su follaje, va a influir también en que el árbol no solamente crezca, sino también que ramifique, porque un árbol así, su crecimiento se va a detener un poco, porque tiene tantas hojas que no se está estimulando, y el sol empezó a brillar en su máximo esplendor, pero bueno, esta cantidad de hojas, repito, está impidiendo que el árbol realice su periodo de crecimiento o su ciclo de desarrollo normal. A diferencia de Japón, los pinos negros acá en Costa Rica están prácticamente en un constante crecimiento, pero esto, mantenerlos así, lo que hace es que los detiene un poco. Cuando nosotros vamos a limpiar, que ahorita lo vamos a ver ya más de cerca con la cámara, cuando nosotros empezamos a limpiar y a dejar las agujas que necesitamos para estimular la brotación, el árbol empieza a crecer de una forma más notable. Otra cosa que tenemos que rescatar es que la fuerza de crecimiento de este árbol es apical. Si usted puede ver la gran cantidad
la masa de hojas que hay acá es muy diferente a la que hay aquí. Entonces yo necesito controlar el árbol en su crecimiento acá y dejarlo un poco más libre aquí para que pueda haber un equilibrio de crecimiento en cuanto a su fuerza y desarrollo, porque si no voy a tener un árbol muy desarrollado acá y ramas muy débiles acá. Aunque esta rama está bastante densa, bastante ramificada, necesito darle más estímulo que esta parte de acá. Eso es importante a la hora de hacer la limpieza de agujas. Muchos libros y muchas literaturas y algunos otros videos hablan siempre de el famoso Metsumi, que es básicamente lo que vamos a aprender hoy de una forma un poco más sencilla. Pero el Metsumi dice deje 2 pares de agujas arriba, 3 pares de agujas acá y de 4 a 6 pares acá. Esto se hace cuando el árbol ya tiene una estructura definida y un balance adecuado. Pero cuando vamos a intervenir el árbol por primera vez, necesitamos dejar una cantidad igual o lo más parecida posible de agujas en todo el árbol, porque necesitamos saber primero e identificar cuáles son las partes fuertes de crecimiento y cuáles son las partes más débiles. Puede ser que por acá haya una parte más débil, puede ser que por aquí haya una parte más fuerte, pero si empezamos 2, 3, 4 o 3, 6, 8, como quiera hacerlo, menos acá y más aquí, no importa cómo lo haga, nunca va a poder identificar al 100% los puntos débiles del árbol. Entonces, primero nivelamos el árbol en su fuerza y en su cantidad de follaje para que él, cuando reaccione, usted pueda ver cuál parte está reaccionando mejor y cuál no tanto. Y con base en eso, usted puede luego aplicar, ahora sí, necesito quitar más follaje de acá, necesito dejar más aquí o necesito quitarlo todo acá. Depende del punto fuerte en donde esté el árbol. La idea es mantener siempre un árbol lo más parejo posible en cuanto a vigor, como estaba el árbol que utilicé en el ejemplo anterior. Ok, dicho esto, vamos a pasar con otro ejemplo para empezar a saber seleccionar ramas y empezar a limpiar y entender cómo cortar, cuándo cortar y cómo va a reaccionar el árbol para cada uno de esos cortes. Así es que empezamos. Muy bien, yo tengo aquí otro pino negro que ha estado conmigo ya unos cuantos años y él tenía una rama de sacrificio justo aquí, a ver qué se me hizo, justamente acá, por aquí se ve el corte. Esa rama se dejó crecer para engrosar el tronco, y usted puede ver el tronco está bastante gruesito, ya tiene una muy buena base. Entonces este es otro árbol también que se ha dejado crecer a sus anchas, libremente, para que pueda desarrollar. Verá, note el tamaño de estas agujas. Necesitamos empezar a seleccionar las ramas, empezar a limpiar los brotes para darle al árbol la oportunidad de ramificar. El árbol presenta en algunas partes crecimientos muy fuertes, en otras no tanto. Entonces vamos a primero seleccionar ramas. Necesitamos, igual que en cualquier árbol, hacer la ramificación. Recuerde, de un brote salen 2, de 2, 4, en fin. Así es que vamos a empezar con la rama más baja, que es esta rama que yo tengo aquí. Muy bien. Yo tengo esta primera rama aquí. Si la pueden ver, ya tiene una pequeña bifurcación. Tengo esta acá y tengo esta otra que nace aquí. Ok, entonces con eso yo puedo limpiar la rama. Vea que tengo una muy larga. Vea lo largo que está esta aquí. Y tengo esta otra que está un poco más corta. Tiene agujas a lo largo de todo el brote. Yo puedo, si limpio todo y empiezo a quitar, puedo utilizar las manos, puedo utilizar una pinza, puedo utilizar la tijera, en fin. El tema es simplemente jalar las agujas y poder limpiar la rama lo mejor posible. Ok, yo puedo hacer esto y al haber limpiado esta rama, lo que voy a estimular es la brotación o la activación de esta yema que está acá, que podríamos decirle que es una yema apical, pero en realidad es la nueva candela de brotación. Aquí se puede ver, sí, ahí se puede ver. Esto se va a activar y se va a convertir más o menos como en esta candela que está acá. Aquí la pueden ver, así de larga. Ok, entonces para yo estimular esto, yo tengo que limpiar el brote, la rama, justo como lo acabo de hacer acá. Esto tiene agujas
del año pasado y creo que 2 años más. Entonces necesitamos limpiarlo. Yo voy a dejar más o menos esta cantidad. Ahí se puede apreciar. Y tengo esta otra que está todavía más larga. Si yo limpio esta candela, como acabo de limpiar esta, lo que va a pasar es que ella se va a alargar todavía más y voy a perder un poco el vigor en esta otra. Entonces yo lo que voy a hacer es emparejarlas en cuanto a longitud. Entonces yo puedo, como tengo agujas en todo este lado, yo puedo venir acá y cortar donde a mí me conviene para el largo de estas otras. Y todo esto lo que va a hacer es que la energía que tenía este brote se va a transferir a estas otras y ellas se van a activar y van a empezar a brotar. Quito un poco, limpio un poco de agujas para que tenga el mismo efecto de la rama anterior y que se pueda estimular a crecer. Entonces ya yo tengo esta limpia acá. Hay algunas ramitas por aquí, algunos brotes que están creciendo en vertical, entonces voy a eliminarlos para darle al árbol la posibilidad de que pueda desarrollar su ramificación lateral. Muy bien. Ya tengo la rama limpia. Vamos a ver. Todavía queda un poquito más de agujas por ahí que limpiar. Listo. Ya yo tengo, ahí se ve, sí, ya yo tengo esta rama limpia. Voy a continuar limpiando y seleccionando un poco, acortando las agujas, las ramas nuevas. ¿Por qué? Porque yo necesito ir ramificando. Si necesito desarrollar, si necesito alargar la rama, yo puedo dejarla, simplemente limpiar las agujas viejas y dejar al árbol brotar fuerte y que alargue. El problema es que luego retroceder esa rama, una vez que esté lignificado, una vez que la rama tenga ya, déjeme ver dónde se puede ver, acá, una vez que la rama ya tenga corteza hecha y ya no hayan brotes, ahí no brota nada. Eso es como los juníperos. Entonces necesitamos tener siempre un poco de follaje o unas cuantas agujas disponibles que son las que activen la brotación nueva, dándole al árbol la posibilidad de desarrollar nuevos brotes. Si no los tenemos, si los cortamos, como estas agujas que yo estoy eliminando acá, que también se pueden hacer en tijera, se pueden utilizar las pinzas, en fin, lo que a usted le quede más cómodo. Si yo hago todo esto y limpio y dejo el árbol sin agujas, de ahí no va a volver a brotar nada. Pero si quedó alguna agujita por ahí, el árbol puede volver a recuperar follaje sin ningún problema. Entonces voy a quitar algunos brotes que están creciendo de más, que están estorbando al desarrollo de la rama. Por lo mismo que acabamos de hablar, no entra suficiente sol, no hay buen tránsito de aire, oxígeno, entre lo que son los brotes, entonces la rama no se desarrolla. O se desarrolla muy lento. Así es que necesitamos poderle dar al árbol las herramientas necesarias para que él vuelva a brotar. ¿Le pasa algo al árbol? ¿Se debilita? Eso es una muy buena pregunta que me han hecho muchas veces y la respuesta es la siguiente. Usted no puede quitar el 100% de las agujas viejas. Debe dejar un poco de agujas viejas para que el árbol tenga recursos. ¿Qué tipo de recursos? Los necesarios para volver a brotar. Si usted deja el árbol completamente sin agujas o con muy pocas agujas, el árbol poco a poco se va a ir debilitando y eso va a traer un poco de complicaciones. Ven, ya tengo esta rama más limpia. Voy a seguir con esta de acá y debo buscar de nuevo ramificaciones en B. Yo tengo un brote acá y tengo otro brote aquí y tengo uno muy fuerte en el centro. Entonces elimino el del centro para fomentar el desarrollo de este y de este otro.
Ya que lo seleccioné, ahora lo que hago es limpiar. Repito, limpio, quito agujas viejas y eso va a estimular que la candela que está ahí dormida se active de nuevo, haciendo que el árbol vuelva a desarrollar, vuelva a brotar fuerte y se estimule su crecimiento. Este es un árbol bastante fuerte que estos procedimientos los aguanta sin problema, así es que no tenga miedo. Hay gente que no limpia por miedo a que el árbol se les muera. Si usted lo hace de la forma correcta, de la forma adecuada, dejando, como le digo, la cantidad de follaje necesario para que el árbol pueda volver a brotar, volver a desarrollar, no va a haber ningún problema ahí. ¿Cuánto dura reaccionando el árbol? Bueno, eso depende mucho de la salud del árbol y de su fertilización. Como le digo, un árbol vigoroso no debería tardar mucho en lo que es su brotación. Ok, ya se ve el árbol de este lado, ahí usted lo puede ver, mucho más limpio. Se ve más claro, se ve más peloncillo, decirlo de alguna manera, pero es necesario. ¿Por qué? Porque va a entrar aire, va a entrar sol. Estoy seleccionando y dejando las ramas que yo sé que necesito nada más, y le voy a dar chance al árbol para que reaccione, que es tan necesario a la hora de desarrollar nuestros pinos negros. Si no, simplemente nos vamos a quedar con un puño de agujas y nunca vamos a poder ver desarrollado un pino negro como debe ser. Otro dato interesante o a favor del pino negro es lo sumamente flexible que es. Ustedes han visto otros videos míos donde he compactado pinos y en realidad son bastante flexibles. De hecho, hace poco compré 3 pinos más y estos los tengo para compactarlos, para hacer un trabajo interesante ahí de compactación. Quiero hacer algo pequeñito, quiero hacer algo muy compacto, pero siempre trabajando en lo natural del pino. Ok, ya limpié esta otra y voy subiendo, voy seleccionando ramas, voy dejando, recuerden, brotes laterales, que el árbol pueda tener espacio para desarrollar las ramas que yo estoy dejando. Recuerden buscar la brotación en B, súper importante para el pino y para todo diseño. Siempre la brotación, la ramificación debe ser en B. Entonces podemos ir seleccionando ramas que nos sirvan para ese propósito. Ahí seguimos limpiando. Las partes que están muy débiles o que apenas se están desarrollando, no hay que tocarlas. O simplemente se limpian un poquito, se seleccionan. Aquí tengo igual otro ejemplo. Aquí usted puede ver, tengo una rama aquí, tengo otra rama acá y tengo una en el centro. Entonces se va a dar el centro y ya dejo mi ramificación en B. Eliminamos lo demás, limpiamos un poco. Estas están muy largas, así es que la vamos a cortar un poquito para que tenga. Recuerde que tenemos que ir metiéndonos cada vez más en la ramificación para que el árbol responda como debe ser. Déjeme limpiar aquí también y apurar un poquito el paso para que usted pueda ver el resultado final de cómo queda el árbol ya con sus ramas seleccionadas y con la limpieza del follaje. Y usted va a ver que se entiende más, mucho más,
su ramificación, su diseño, su estilo. Un árbol más limpio, mucho mejor en cuanto a su estilo. Y vamos a ir notando cada vez más cómo el árbol responde. Recuerden que donde yo corte, debo dejar siempre brotes para que el árbol tenga cómo responder, cómo volver a brotar. Si no los dejo, el árbol no va a responder. El árbol va a morir. Entonces es súper importante. Yo puedo acortar algunas ramas, pero siempre debe quedar follaje para que el árbol pueda responder y tirar una nueva rama, más corta obviamente, o para ramificar. Si no lo hace, no es como el ficus, que usted corta el tronco y de ahí él vuelve a nacer y vuelven a salir ramas. No, en este caso el pino sí se parece al junípero en esa característica de que si usted no deja follaje donde corta, él no vuelve a brotar, o es prácticamente bastante difícil, por no decir imposible, de que vuelva a brotar. Entonces ojo con eso para que no se lleven luego dolores de cabeza con sus pinos, porque los cortaron esperando que brotaran y luego ellos no brotaron. Así es que mucho cuidado. Bueno, ya casi estoy terminando con la limpieza. Como pueden ver, el pino se ve mucho más limpio, mucho más claro. Aquí hay algunos brotecitos por aquí que hay que quitar. Y eso va a ayudar muchísimo. Usted va a poder ver la evolución del árbol, la respuesta positiva del árbol. Sin miedo, totalmente sin miedo. Piérdale el miedo al pino negro. Experimente con él. Corte sin miedo. Limpie. Seleccione ramas. Busque bifurcaciones. Busque ramificación en B. Que eso le va a ayudar muchísimo al resultado y al avance en sus pinos. Porque si no, de ahí se va a quedar con las ganas de poder verlo. Esto es necesario, no solamente, como les digo, por un tema de ramificación, sino por un tema de salud inclusive del árbol. Porque esto es lo que lo estimula a seguir creciendo. Es lo que lo estimula a seguir desarrollándose. Y con eso el árbol está bien. Más bien el árbol a veces lo agradece. Me ha pasado con algunos pinos míos que los he dejado mucho tiempo, como el del ejemplo. Y tengo otros por ahí que estuvieron inclusive peor de hojas, que cuando los limpié, prácticamente a la semana o a los 15 días ya estaban llenos de brotes otra vez. Eso es señal de que el árbol estaba deseando que le dieran espacio, que le dieran chance para crecer y para seguir su ciclo de crecimiento normal. Solo que nosotros a veces por miedo no lo hacemos. Así es que vamos a ver. Ya tenemos el árbol muchísimo más limpio. Por aquí hay una más que recoger. Ajá. Dejamos un poco más esta rama. Necesitamos desarrollar esta, entonces si pueden notar, le dejé las candelas fuertes, se las dejé para que abran, para que desarrollen y empezar a alargar más esta rama porque ocupo darle más follaje acá. La idea es que eso tenga una buena ramificación hacia acá y poder, ahí lo ve, poder ir llenando el árbol, porque sin esto ahí le falta rama, pero con esta aquí el árbol se va a ver muchísimo mejor. Muy bien, entonces esta es la forma de limpiar un pino negro. Esto, señores, es la primera fase del Metsumi. Es limpiar las agujas viejas, que usted lo acaba de ver. Ahora que estoy limpiando, aprovecho y dejo las ramas en B, que salga de una, salgan dos. Ok, cuando yo hago ya esto, el árbol, como les dije, se va a estimular y va a brotar.
y de cada uno de los cortes que yo hice, de cada uno de todos estos lados, el árbol va a brotar. Cuando tire los brotes nuevos, van a salir de 4 a 6 brotes nuevos y yo voy a seleccionar 2. Eso es la selección de brotes. Eso, señores, se llama si no me equivoco, el Meikiri. La selección de brotes. Y luego dejamos que esos 2 brotes que seleccionamos broten y desarrollen y volvemos a empezar con el Metsumi. Dejamos que ese brote nuevo alargue, que es más o menos esto acá, ¿verdad? Repito, primero limpiamos, seleccionamos ramas y cortamos. El árbol queda así, entonces el árbol se va a estimular y va a empezar a brotar, va a empezar a tirar estas candelas, ¿ok? Van a salir varios de estos, entonces yo selecciono los 2 que más me sirven, ojalá laterales, no vertical y horizontal, solamente laterales, y lo dejo desarrollar. Cuando esto desarrolle y abre y se vuelva así otra vez, entonces yo vuelvo a limpiar, que sería más o menos esto. Vuelvo a limpiar, vuelvo a dejar una cantidad de pares de agujas, aproximadamente de 8 a 10 pares de agujas al inicio. Entonces más o menos va a quedar así de nuevo. Recuerden que si usted lo ve, dejé más o menos una cantidad muy parecida, muy similar de brotes en todo el árbol. Eso me va a permitir nivelar el árbol a razón de su fuerza. Si yo veo que algo empieza a brotar más y algo se queda rezagado, entonces ahí es donde yo empiezo a limpiar más de un lado y dejar más brotes de otro. De lo momento, como no sé exactamente qué tanta equilibrio tiene el árbol en su brotación, yo no puedo empezar a asumir que sí, son 2 arriba, 3 en medio y 4 abajo. No puedo, tengo que esperarme y ver cómo reacciona el árbol luego de esta fase, y con esa fase yo empiezo simplemente a dejar que eso desarrolle, paso así y luego, aquí se puede ver, luego empiezan a salir, vamos a abrirlo, aquí, empiezan a salir los brotes nuevos. Si usted lo ve, ahí yo tengo 1, 2, 3. Tengo 1, 2, 3, sí. Tengo 3 brotes. Tengo uno muy fuerte en el centro y tengo 2 laterales. Entonces yo lo que hago es agarrar luego la tijera con mucho filo y quito el del centro y dejo los 2 brotes laterales. Este y este lo que van a hacer, van a desarrollar y van a volver a convertirse en otra candela de estas y el ciclo continúa. Ese es el ciclo de limpieza de un pino negro. Eso es lo que se llama Metsumi, Meikiri o Meikaki, que son las 3 fases del Metsumi, que es selección de brotes, limpieza de agujas, selección de brotes nuevos, dejar que desarrollen, volver a limpiar y volver a estimular, y el árbol usted va a ver como poco a poco va a empezar a desarrollar, va a empezar a estimularse, va a empezar a tirar candelas nuevas, va a empezar a engrosar ramas, va a empezar a hacer lo que usted quiere que haga y lo que hemos visto siempre en videos, en libros, y que queremos siempre hacer en nuestros árboles de pino negro. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, por favor háganmela saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.